Buenos días todavía, colegas. Encantado de tenerlo en esta segunda sesión de este ciclo que finaliza mañana con la exposición de Beatriz. Hoy día nos acompaña Marisol López. Marisol, como ustedes la conocen, es la coordinadora nacional de la Escuela de Educación. Y hoy día va a revisar el tema de pizarras digitales y clases virtuales cerebralmente amigables. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Marisol. Muchas Bien. gracias, Marisol, por estar hoy día acá. Gracias a ti por la presentación y gracias a todos nuestros invitados. ¿Ya? Hoy día vamos a ver una clase que tiene que ver, o una presentación que tiene que ver con lo que son las pizarras digitales, pero más que nada es el tema de la neurociencia. ¿Ya? Entonces, primero que todo, para comenzar, les voy a adelantar de que más adelante voy a hacer varias preguntas. Entonces, si ustedes están con su notebook, su computador, ideal sería que tengan a mano su celular para poder activar lo que es Kahoot. Kahoot, ustedes buscan en Google, kahoot.it, y lo tienen listo. No tienen que descargar aplicación, nada. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan a mano, cuando más adelante vamos a hacer unas cuantas actividades. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? Voy a compartir algo con ustedes, porque en este minuto yo estoy en una pizarra digital que se llama Jamboard. Entonces, voy a copiar este enlace para que ustedes puedan ingresar como editor, si es que quieren hacer algún comentario. Y me voy a ir al chat. Listo. Ahí en el chat les dejé el enlace para que ustedes puedan ingresar. Y ahí ya vi que algunos van ingresando en este Jamboard. Para comenzar una clase, ¿cuál es la recomendación que nos da la neurociencia para aplicar en clases? ¿Cuáles creen ustedes? Lo primero, el primer paso es abrir las o una persianas sensoriales que tenemos, como se ve ahí. Es nuestro primer paso, abrir las persianas sensoriales. Yo me pregunto, a veces yo debo ser un pésimo docente en mis clases. Cuando recién inicio, todos mis estudiantes las tienen cerradas. Entonces yo me cuestiono y digo, ¿qué está pasando? Las memorias sensoriales, que esto es lógico porque si nuestros estudiantes no nos están escuchando y no nos están mirando, por lo menos ninguno de nuestros contenidos llegará a lo que nosotros aspiramos, que es a la memoria de largo plazo. Entonces, lo primero que debemos hacer en nuestras clases, antes de entregar los contenidos, es desarrollar estrategias para abrir nuestras memorias sensoriales. O sea, ¿para qué? Para que nuestros estudiantes nos miren y nos escuchen. Y para esto la neurociencia nos entrega 5 consejos para que nuestros estudiantes nos miren y nos escuchen. Yo voy a ir avanzando acá arriba, ustedes también pueden ir mirando. Entonces, como decía, ¿qué debo realizar? Abrir estas memorias sensoriales. ¿Para qué? Para que mis estudiantes
me miren y me escuchen. En la neurociencia tenemos 5 consejos para que nuestros estudiantes nos miren y nos escuchen. Organizadores visuales. Manejar el clima emocional del aula. Usar la novedad. Manejar la atención de nuestros alumnos. ¿Con qué? Con contenidos relevantes. ¿Ya? Recuerden bien eso. Entonces, nosotros hablamos de un buen organizador. Usar la novedad, manejar el clima emocional del aula, manejar la atención de nuestros alumnos. Y esto, qué importante, enseñar contenidos relevantes, que les decía. Entonces, la neurociencia, para activar nuestras memorias sensoriales, para que nuestros estudiantes nos miren y nos escuchen, nos aconseja, antes de enseñar cualquier contenido, tener en cuenta la atención, la emoción, los organizadores visuales, la novedad y la relevancia. Entonces, el primer consejo que dicen varios investigadores, varios trabajos de investigaciones, nos aconsejan que antes de entregar un contenido, les vuelvo a repetir, se debe entregar un buen organizador visual. Pero ¿qué es un buen organizador visual? Yo creo que ahí muchos de ustedes ya los conocen, que son los mapas mentales, los mapas conceptuales, una buena ilustración, una buena foto. No olvidemos que estos bípedos que entran a nuestras clases son nativos digitales. Entonces, un buen video. Y estas investigaciones han demostrado que si nosotros colocamos un buen organizador visual, nuestros alumnos focalizan su atención sobre nosotros. ¿Ah? Entonces, si colocamos un buen organizador visual, nuestros alumnos focalizan su atención en nosotros. Y yo, como humilde docente que transpira de lunes a viernes en el aula, sabemos que la atención cotiza muy bajo. Entonces, por ejemplo, contándole una experiencia mía, que 2 días por semana doy clase, por ejemplo, en otra institución o en la misma institución, con un horario diseñado, como dicen por ahí, por Frankenstein, empezando a las 8 de la noche, 10 de la noche, 9 de la noche. Entonces, cuando entro al aula, ya sea presencial o virtual, ¿con qué me encuentro? Con 55 personajes haciendo fotosíntesis, roncando. Entonces, ¿qué realizo? Debo preparar unos videos, por ejemplo, esto puede ser preparar videos dentro de lo que es el material de estudio, como puede ser un video cualquiera. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué les hago? De repente les pongo un video de adivine dónde está el asesino. Y tienen que centrar su atención en quién es el asesino. Y después les pregunto, ¿cuáles eran las mayores diferencias del video? O también, para despertarlos, les pongo un video de jóvenes que se están tirando desde una montaña en Benji o se están tirando en esto skate, y de fondo pongo música rockera, y poco a poco los que estaban haciendo fotosíntesis abren un ojo, abren el otro y despiertan frente a lo que es lo diferente. ¿Va? No empezó la clase como debería empezar. No empezó con este organizador visual que, si ustedes lo ven aquí, es estupendo, es maravilloso, tiene toda la organización que necesito. Pero ¿qué sucede?
¿Qué sucede con ese organizador visual? Ese organizador visual está lleno de información. Ese organizador visual yo lo puedo ver detenidamente, pero con todo el tiempo del mundo voy a aprender muchas cosas, pero con todo el tiempo del mundo. No en una clase virtual, donde yo necesito segundos de atención para que mi estudiante me mire y me escuche. Entonces, ¿cuál es uno de los gravísimos problemas de las clases virtuales? Uno de los gravísimos problemas de las clases virtuales en comparación a las presenciales es que además nuestros alumnos no tienen un cuerpo en el cual focalizarse. Porque la clase presencial, al menos, estamos nosotros, para que los alumnos se focalicen, y ya saben ustedes la importancia que tiene el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, para que los alumnos focalicen el contenido del mensaje. Hay estudios que dicen que el 70% lo da el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. El 70% es significado en nuestro mensaje. Y entonces en las clases virtuales, ¿en qué se focalizan nuestros alumnos? Bueno, en este último tiempo, vamos a cambiar aquí. En este último tiempo, los estudios nos indican que los alumnos se focalizan ¿en qué? En esto, en las pantallas. ¿Cuál es la mala noticia que les tengo como docente? Y además de docente que pasamos a ser psicólogos, enfermeros, sociólogos, cocineros, de todo un poco, actores. Y ahora también tenemos que ser diseñadores. ¿Por qué? Porque si diseñamos bien las pantallas, lograremos que nuestros estudiantes se motiven, porque se han dado cuenta que cuando uno comienza una clase virtual, es lo mismo que una sesión de espiritismo, ¿o no? ¿Sí? Están todas las cámaras apagadas y uno le está hablando al más allá. Está todo oscuro, nadie habla y uno comienza, ¿hay alguien ahí? Entonces debo diseñar una buena pantalla para que de una sesión de espiritismo pase a una sesión de personas vivas. Bueno, este es un ejemplo de lo que no hay que hacer en una clase virtual. Colocar ese diseño que yo les mostraba lleno de información. ¿Ah? La imagen, como les decía, es muy buena para ser leída, con todo el tiempo del mundo, pero pésima para ser leída en pantalla. Y va a requerir de varios segundos y ningún alumno entenderá los pasos de lo que se está mostrando. Ninguno. Entonces, ¿de qué se olvidó este orador que usa este tipo de imagen? De un principio básico de las presentaciones audiovisuales que los anglosajones les llaman KISS. Y aquí quizás Miriam a lo mejor me va a escuchar y quizás no pronuncie de la mejor forma posible, pero voy a hacer el intento. Keeping simple stupid. ¿Sí? Algo ahí. ¿Qué quiere decir? Y es lo que está ahí, que ustedes están viendo. Mantén lo simple estúpido. Es decir, las mejores imágenes son las más sencillas. Para mostrar una imagen, elijan la más sencilla. Cuanto menos palabras rebuscadas, cuanto menos palabras tan específicas, tan rebuscadas, mejor será. Y luego hablamos de qué. Hablamos también del tamaño de la fuente, del tamaño de la letra para poner en pantalla. Entre más grande, mucho mejor. O sea, más o menos 44 puntos colocar una letra.
Ahora, si yo la puedo hacer de 100 puntos, mucho mejor. Recuerden que los titulares de diarios, los destacados, son los títulos grandes. Pero ustedes me dirán, pero Marisol, ¿y qué hago con todo lo que quiero escribir? Y yo les digo, en las pantallas no hay que escribir. Eso se puede hacer en un Word, pero no en un PowerPoint. Ya que esta pantalla, esto que estamos haciendo es como una película. O sea, si ustedes quieren matar de aburrimiento a sus estudiantes, pásenle presentaciones llenas de palabras tamaño de letra 5. Listo. Y los matan de aburrimiento. Ustedes en las pantallas deben poner imágenes que representen tanto metafórica, analógica o simbológicamente el concepto que se está explicando. ¿Y los contenidos? ¿Quién dice los contenidos? Nosotros, ustedes. Nos preocupamos de los contenidos, de la forma verbal. En esta película que se ve diariamente, esta película, ustedes son los actores, las actrices, ustedes son las Angelina Jolie, o Juliet, no sé, Juliet creo que es, o los Brad Pitt, ustedes son, nosotros somos. Entonces, por ejemplo, ¿a ustedes les gustaría ver una película en Netflix que estuviera toda escrita en la pantalla? Estuviera escrito, y la joven corría en el bosque mientras el lobo trataba de perseguirla, con los dientes afilados, los ojos ensangrentados, ¿y todo eso escrito? No, no. A ustedes les gusta ver la acción, cómo se ve eso, pero no escrito. No todo escrito. Pueden poner algo escrito, pero corto, como una regla o algo así. Bien. Y ahora, bueno, ¿y quién dice los contenidos? Somos nosotros, como les decía anteriormente. Ahora, ¿qué pasa con el color? ¿Qué pasa con el color en nuestras presentaciones? El color es importante, el color del fondo de la pantalla. El peor color que ustedes pueden elegir es el blanco. Y no lo digo yo, lo dice Windows. Tal vez percibieron alguna vez una presentación con más de 50 diapos en color blanco y quedaron con conjuntivitis, porque el peor color de presentación es el blanco, porque el blanco cansa la mirada. Y no creo que quieran que su estudiante en su presentación virtual se canse la retina de los estudiantes. Por lo tanto, el mejor color para las presentaciones colocar un fondo de pantallas de colores oscuros. Ahora, si ustedes van a usar colores oscuros, utilicen letras claras. ¿Cuál es la mejor combinación de colores que recomienda Windows, que recomiendan los diseñadores de PowerPoint? Es un fondo azul oscuro o mediano y título en amarillo y texto en blanco. ¿Bien? Eso es una recomendación en cuanto a lo que es los colores. Ahora, ¿qué vemos en la siguiente pantalla? ¿Qué vemos aquí? Un pavo real. Para mí, Marisol, un buen docente es como el pavo real. ¿Qué quiere decir? Que llama, que sabe atraer la atención de sus alumnos. Recuerden la frase del docente cuando les dice a sus estudiantes, préstenme atención. Ahora esta frase no es una buena estrategia, porque no logramos nada. Es como si tuviéramos que estar mendigando la atención. Es porque no somos unos buenos pavos reales. No podemos pedir atención. Entonces vamos a ver que la atención es una mercadería muy, pero muy apreciada.
La atención es una mercadería muy apreciada y que además se gasta fácilmente. Ningún ser humano tiene más de 15 minutos de atención para prestarnos. Y como vamos a ver que en las clases virtuales las atenciones todavía son más cortas, ¿cuál es el problema de la atención desde el punto de vista de la neurociencia? Bueno, lamentablemente la atención está en una corteza que se llama prefrontal, que está aquí, arriba de los ojos. Ustedes viven en la corteza prefrontal. Miriam, Cristian, Javier, Pilar, viven en la corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto que nuestra conciencia está en la corteza prefrontal y también nuestra atención está en la corteza prefrontal. Y eso es algo lamentable. ¿Por qué lamentable? Que la atención esté en la corteza prefrontal, porque la corteza prefrontal es una bestia hambrienta de energía. ¿Qué quiere decir? Que la corteza prefrontal sea una bestia hambrienta de energía, porque consume muchísima energía. ¿Y cuánta energía tenemos reservada para la corteza prefrontal? Muy poca. ¿Cuándo es el único momento del día en que tenemos energía en nuestra corteza prefrontal? A las 8 de la mañana. Pero siempre y cuando hayamos dormido entre 7 y 8 horas y hayamos desayunado correctamente. ¿Y después qué pasa después de las 8 de la mañana? La atención, ¿qué empieza a hacer? ¿Cómo está ahí? El avioncito. Mayday, 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 mayday. Y desaparece. Hasta que desaparece. ¿Ustedes han realizado clases después del mediodía o vespertino? Bueno, en ese minuto los estudiantes tienen en su cabeza, en un mono, tienen un mono que les hace tachín, 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 así, en su cabeza. ¿Y por qué? Porque ahora les estoy dando una clase y usted ya no tienen prefrontal, no hay atención, salvo un porcentaje bajo, que son seres humanos que los llaman los búhos y se activan en la noche, pero es un bajo porcentaje. Entonces la atención es una mercadería muy vulnerable, muy vulnerable. Las investigaciones de estos últimos años dicen que en una clase virtual, cada 5 o 10 minutos, hay que recapturar la atención de nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, cada 5 a 10 minutos hay que recapturar la atención de nuestros estudiantes. Insisto, en una clase virtual, cada 5 o 10 minutos hay que recapturar la atención de nuestros estudiantes. Y ustedes dirán, pero Marisol, yo tengo que dar un Zoom de al menos 180 minutos. Eso quiere decir que tendrán que recapturar la atención de sus alumnos al menos 18 veces. Y ustedes me preguntarán, y bueno, Marisol, como mi chica hago eso. Bueno, yo les digo, ahí está. La gamificación. Ahí está la gamificación. ¿Para qué? Para poder recapturar esta atención. Entonces, hoy vamos a jugar con Kahoot. Y en este Kahoot se encuentran, y además, aparte del Kahoot, tenemos varias plataformas. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, Mubyte, y a los alumnos les encanta jugar. Hay varios tutoriales respecto al uso de estas plataformas. Y con esto estarán repasando con evaluaciones de tipo formativa y revisando qué mal pudimos haber enseñado o qué bien pudimos haber enseñado.
repasamos con estas evaluaciones formativas. Otra forma de obtener también juegos para repasar estas memorias es el EducaPlay, que lo tenemos ahí también en pantalla. Es otra forma. El educaplay.com tiene 16 juegos. Y lo bueno que cuando uno lo diseña, la primera vez da un video tutorial de cada juego. Está el crucigrama, relacionar columnas, está la ruleta de palabras, entre otros, y con todo esto, entre lo que llevamos el crucigrama, el mobile, ya por lo menos tenemos 20 juegos. Es decir, para un Zoom de más o menos 3 horas y 20 minutos, con todo esto. Bueno, y luego está el Kahoot, pero ustedes me van a decir, ya, pero Marisol, el Kahoot es para hacer preguntas, pero Kahoot es más que eso, porque Kahoot, cuando uno estaba en lo presencial, hacía una pregunta o hacía un ejercicio, en mi caso, que yo soy del área de las matemáticas, y solo unos pocos levantaban la mano para hacerlo. En cambio, con Kahoot tiene muchos colores, movimientos, música, lo hacen todos. Entonces, activo esas ganas de poder realizar estos contenidos. También tenemos el Jeopardy Labs, que también es un juego de preguntas y respuestas, que es de la televisión americana y les encanta porque es de manera grupal. Y les encanta porque es de manera grupal y también hay tutoriales en YouTube para entenderlos mucho mejor. Bueno, entonces, muy bueno, muy bien la novedad. El sistema nervioso le encanta la novedad. Por eso hay que hacer todo esto. Y cada vez que hago algo novedoso, libera en su interior lo que se llama la noradrenalina. Noradrenalina. Eso libera. Cuando el sistema nervioso se ve enfrentado a una novedad, pasa esto. Y como yo ya llevo alrededor ya de 25 minutos y un poco más, y ustedes deben estar ya requetra aburridos escuchándome tanto hablar, entonces ya muchos van a pensar quizás en tomarse un café, o tomarse un té, o tomarse un mate. Y están pensando en hacer, ¿por qué cuando uno está aburrido, ya se siente agotado, ya me voy a tomar un café, voy a tomar un té, voy a tomar el mate? Porque esto aumenta la tensión. Es decir, el café, el té, el mate aumentan la noradrenalina. Entonces, si ustedes hacen algo novedoso, ¿qué vamos a aumentar? El mismo neurotransmisor, que es la noradrenalina. Contar historias en la clase, entre medio, que tenga que ver dentro de lo personal con lo profesional, incorporar eso, es incorporar una novedad. O sea, les recomiendo que la novedad, cuando se instala la novedad de los alumnos, están atentos. ¿A qué vendrá la próxima clase? A los alumnos les encanta el cambio y la novedad. Yo, por ejemplo, hacía una ridiculez en mi clase, que de repente, aparte de empezar con un video, de repente me ponía, como en el Zoom uno puede colocar distintas caras, me ponía cara de chancho, o una máscara de algún héroe. Entonces ellos esperaban qué les iba a hacer la próxima clase. Estaban atentos. Entonces la novedad provocaba eso. ¿Ya? La novedad provoca eso. Y ahora también es importante, como les decía en un principio, los contenidos relevantes. ¿Qué es un contenido relevante? ¿Qué es un contenido relevante? En el fondo, el contenido relevante es aquel que está
directamente relacionado con la vida diaria del alumno. El contenido relevante está estrechamente relacionado con la vida diaria del alumno. Conversar sobre preguntas. Por ejemplo, si ustedes tienen hijos varones en edad adolescente, cuéntenme un poquito. Díganme, ustedes le dicen cuando van al colegio, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Y qué le contesta el hijo varón? Ah, ¿cierto? Les contesta, bien. Y cuando ustedes les preguntan, ¿qué te enseñaron? Nada. Esas son las respuestas. ¿Y saben por qué? Porque no le enseñaron nada relevante. Entonces, ¿cuál es el problema de este? Por eso ellos responden de esta forma. ¿Y cuál es el problema desde el punto de vista de la neurociencia? Bueno, hay una parte en el sistema nervioso que se llama cerebro instintivo. Algunos le dicen el cocodrilo, porque apareció con los reptiles. Y este cerebro instintivo, su función fundamental es la supervivencia. Y hay un tema neuroanatómico, y es que todas las vías sensoriales, salvo el olfato, cuando entran al sistema nervioso central, por el primer lugar donde pasan es por el cocodrilo. Entonces la visión, la audición, el tacto y el gusto, cuando entran al sistema nervioso central, por el primer lugar donde pasan es por el cerebro instintivo. Y el cerebro instintivo es como una estación de peaje y decide si estos estímulos sensoriales, visión, audición, tacto y gusto, entran o no entran. Por supervivencia. Dicen, me están pasando los diptongos. ¿Estos me sirven para alimentarme? ¿Con los diptongos puedo oír mejor? ¿Con los diptongos puedo escuchar o ver mejor? Entonces, acá es donde dice, ¿entran o no entran? Entonces, el criterio que usará el cerebro instintivo para decidir si entran o no estos estímulos y si este estímulo sensorial es útil y para qué. Eso sucede. Entonces, para sobrevivir, el cerebro dice, por ejemplo, como me están enseñando Pitágoras. ¿Y para qué me sirve Pitágoras? Y lo tiro. Me están enseñando álgebra. ¿Y para qué me sirve álgebra? No voy a ver mejor. Y lo tiro, lo desecho. Y todo esto a nivel de inconsciente. Es decir, nuestros estudiantes ni siquiera lo perciben. Y por supuesto jamás van a llegar a la memoria que nos interesa a nosotros, que es la memoria de largo plazo. Es el problema de los contenidos no relevantes. Ese es el problema. Y entonces, ¿cómo enseño el teorema de Pitágoras? Conectándonos con la vida diaria. Conectándonos con la vida diaria. Adivinen qué viene ahora. Viene un Kahoot. Así que vamos con el primer Kahoot. Supongo que ya lo tienen en su celular. Ya, vamos a ir con nuestro primer Kahoot. Y listo. Está cargando el pin. Ustedes van a colocar el pin en el Kahoot. Ese que está ahí. Pueden colocar el nombre de usuario que ustedes quieran. Y yo los espero. Ahí está Jamie. Muy bien, Jamie. Vamos, Clau. Excelente.
Vamos, vamos, anímense. ¿Nadie más se anima? Ah, ahí está Javier, ya, Pilar, bien. ¿Alguien más? ¿Ahora sí, Pilar? No puedes. Y tal vez, Marisol, si compartes el link por el chat. Pinchan kahoot.it en el chat. Nilda ya entró. Pilar, ¿pudiste? O pincha el link de ahí en el chat y entra por ahí. Ahí sí. Ya, ¿falta alguien más, Adriano, no? Yo falto que todavía no lo puedo hacer 572. Ya, vamos a empezar, no importa, de ahí vaya mirando y puede que en el segundo, porque son 3, ya puedas ingresar. Vamos. Luego de atravesar las memorias sensoriales, sus contenidos llegan a... Bien, a la memoria de trabajo. Una vez que nosotros atravesamos, abrimos estas ventanas, llegamos a lo que es la memoria de trabajo. Bien. Ah, bueno, todavía no pasamos ese, parece que me adelanté en el Kahoot. Ah, pero ya lo vamos a ver esa parte. Vamos a ver qué piensan ustedes aquí. Bien, excelente.
segundos. En segundos olvida lo que ya acaba de aprender. Durante una clase virtual, ¿los alumnos se enfocan en el docente o en la pantalla? En la pantalla, ahí se enfocan. Perfecto. Última. ¿Qué aumenta la novedad? Perfecto, la noradrenalina. Muy bien. Ahí están las posiciones obtenidas. Muy bien, Pilar. Bueno, felicitaciones a todos. Muy bien. Excelente. Ya, vamos con las dos últimas casi a incorporarme. Ya, pero viene otro. Ya, ¿cuál es el segundo paso? Vamos a apagar el... He metido tanta bulla que hasta mis hijos llegaron a ver. Ah, mira, ¿viste? ¿Te das cuenta lo entretenido que puede ser esto? Bien, súper bien. Entonces, una vez que nosotros hemos abierto estas memorias sensoriales de los alumnos, pasamos al segundo paso, y es hacerlos pensar. ¿Por qué hay que hacerlos pensar? Bueno, porque una vez que atravesaron las memorias sensoriales, llegan a otra memoria, que es la memoria de trabajo. Y lamentablemente esta memoria de trabajo tiene dos limitaciones. Escuche bien, la memoria de trabajo solamente puede procesar 4 datos cada 20 minutos, solo 4. No es nada. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, la media aritmética es igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas multiplicadas por la marca de clase y divididas por el total de la muestra, imagínate la expresión de Pilar. Ya dijimos más de 4 datos cada 20 minutos. Y cuando decimos cada dato, cada 20 minutos se produce una sobrecarga que los neuropsicólogos dicen, se produce una sobrecarga de la memoria de trabajo. Y cuando se genera una sobrecarga de la memoria de trabajo, nada, pero nada llega a la memoria a largo plazo. Nada. Por lo tanto, debemos escuchar a los dos más grandes neuropsicólogos de Latinoamérica. A ver si ustedes saben quiénes son los dos grandes neuropsicólogos de Latinoamérica. ¿Saben quién son? ¿Saben quién son los más grandes psicólogos de Latinoamérica? ¿No saben? Yo se los voy a mostrar. Estos son los dos más grandes psicólogos de... Estos. Luis Fonsi y Daddy Yankee. ¿Qué dice Luis Fonsi y Daddy Yankee? ¿Cómo debe ser? Despacito. ¿O no? Despacito. Eso dice. Esos son los dos neuropsicólogos más grandes de Latinoamérica. Aquellos que dicen despacito. Nosotros debemos ir de esta forma. Para enseñar 4 datos, debemos ir despacito. Por eso nuestros alumnos no aprenden nada cuando vamos como una ametralladora para cumplir con el programa. Otra limitación que tiene nuestra memoria de trabajo es que lo olvida en cuestión de segundos.
poca capacidad y olvido rápido. Y este es el motivo por el cual hay que pensar en nuestros alumnos, porque si yo doy una clase teórica y chao, y me voy, en segundos ya se olvidaron todo lo enseñado. Entonces tenemos que pedirle a los alumnos que manipulen la información para que no se olvide de la memoria de trabajo. Y varias investigaciones han demostrado que la mejor manera de manipular las informaciones es haciéndolos pensar. ¿Y cómo los hago pensar? Bueno, varias investigaciones demuestran que la mejor manera de hacerlos pensar es haciéndole preguntas. Pero para hacer buenas preguntas se requiere de dos cosas. Y ustedes lo contestaron bien hace un rato atrás. ¿Cuáles son las dos cosas? Tiempo y silencio. Es decir, los docentes debemos permanecer en silencios y darles tiempo para que respondan, porque generalmente uno hace eso. Uno generalmente hace una pregunta y te desespera y no alcanza y ya le estás respondiendo. Entonces, el alumno debe realizarlo lo que se llama el pensamiento reflexivo y para eso requiere de nuestro silencio y tiempo. Generalmente hacemos una pregunta y esperamos 2 minutos, ¿no? Y la respondemos nosotros. No, 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 no. Los estudiantes necesitan 6 minutos para pensar, reflexionar y con valentía responder la pregunta. ¿Ok? Bueno, el tercer paso es autogenerar. Deberíamos ir al segundo, Kahoot, no sé si alcanzamos. Autogenerar. El tercer paso es autogenerar y voy a decir que para la neurociencia está prohibido. ¿Qué está prohibido? Estudiar de memoria. Un estudiante quizá obtuvo una excelente calificación al estudiar de memoria para una prueba, pero terminó, le fue súper bien, fue al baño a hacer pipí, salió y ya se le olvidó todo. Bueno, en este minuto aún seguimos con los contenidos en la memoria de trabajo. Y como se olvida rápidamente, debemos volver a pedir a nuestros alumnos que manipulen los contenidos y anteriormente lo hicimos a través de preguntas. ¿Cómo lo podemos manipular nuevamente? A través de generar, pidiéndoles que hagan un resumen con sus propias palabras. Y ustedes me dirán, pero Marisol, si ya tienen un resumen con los apuntes que le entregamos. Sí, sí, pero con palabras del docente. Y hay mucha diferencia en esto. Hay muchos estudios y una estructura muy importante para la memoria que se llama el hipocampo. Y para que el hipocampo consolide las memorias, hay un efecto que se llama generación, que nos dice que recordamos mucho más lo que nosotros mismos hemos reproducido. Entonces el mismo alumno debe hacer el resumen y lo debe hacer a mano, no en computadora, porque el efecto muscular propioceptivo, al hacerlo a mano, lo que nosotros mismos reproducimos, los efectos que hace en el hipocampo, lo recuerda mucho más. Entonces, para autogenerar, hay varias estrategias. Además de resumir con sus propias palabras, les puede pedir que den ejemplo, que clasifiquen los contenidos, que comparen los contenidos. Les pueden pedir que los dibujen. Entonces, para autogenerar, la forma más poderosa es resumir. O todas las anteriores, para que no se olviden los contenidos de la memoria de trabajo. Y después abrir las memorias sensoriales, de haber hecho pensar a nuestros alumnos, debe haberlo hecho generar. Y ahí es cuando viene nuestro cuarto paso. Vamos a ver si alcanzamos antes del cuarto paso. Se nos hace tan corto el tiempo. Esta era la 1.
Ya, vamos a ver que alcancemos rápidamente. Ahora ya tienen su Kahoot, así que van a poder. ¿Estamos listos o falta alguien? Parece que estamos ok. Ya, vamos a empezar. Todas las respuestas anteriores son correctas. Vamos con la siguiente. En una clase virtual los alumnos se focalizan en... las pantallas. Bien, les quedó muy bien, claro. Tercera pregunta. El fondo de la pantalla debe ser... por supuesto, oscuro y las letras claras. Siguiente. Los contenidos relevantes son aquellos que están conectados con la vida. Perfecto, diaria del alumno, contemos la historia que podamos relacionar lo académico con la vida propia de ellos. Y así resulta más atractivo. En clase virtual es importante recapturar la atención de nuestros alumnos cada... ...10 minutos, recuerden, cada 10 minutos. Vamos a ver. Ganador, ganadora. Pilar, nuevamente, te pasaste, Pilar. Qué bien, qué bien, qué bien. Y vamos al cuarto paso, ya nos va quedando el cuarto y el quinto para poder terminar. El cuarto paso es fortalecer y retroalimentar, donde todavía nuestros contenidos siguen en la memoria de trabajo, y como siguen en la memoria de trabajo, hay que pedirle a nuestros alumnos que manipulen la información. ¿Y cómo lo haremos nuevamente para que manipulen la información, para que no la olviden de la memoria de trabajo? A través de una evaluación. Pero todo tipo de evaluación formativa debe ser con una rápida retroalimentación, de ser posible el mismo día. ¿Qué me refiero a rápida retroalimentación? Que no debemos esperar una semana para retroalimentar aquella evaluación, porque esperamos una semana y cuando ya la vamos a hacer, ya no tienen idea de la evaluación que nosotros les hicimos. Entonces debe ser una retroalimentación rápida, el mismo día de la evaluación, y si no, al otro día, ¿ya? Es importantísimo, porque si la mayoría de los estudiantes aprueban el examen, ¿qué quiere decir? Que lo estamos haciendo bien.
Ahora, si hay un gran número de reprobados, el principal responsable seré yo. Y entonces llegamos al momento GPS. Entonces debo pensar que debo volver a enseñar, pero volver a enseñar con una distinta didáctica, cambiando la estrategia. Y yo, como retroalimento a mis alumnos, primero con la fortaleza les digo que lo hicieron bien. Empiezo con la autoestima. Luego retroalimento con sus vulnerabilidades. Entonces, evaluación formativa debe ser el fortalecimiento y retroalimentación. Fortalecimiento desde lo humano hasta lo académico. Ese es el fortalecimiento y la retroalimentación. Y pasamos al quinto paso. El quinto paso, donde finalmente nuestros contenidos llegan, por fin llegan a la memoria de largo plazo. ¿Y cuál es el quinto paso? El quinto paso mágico que hace que nuestros contenidos lleguen a la memoria de largo plazo. Ese, practicar y repetir. Ese es el quinto paso, el paso más mágico. Hay una única manera de que el cerebro aprenda y practique y repita. Por eso el aprendizaje no es un deporte de espectadores. Por eso, y me van a perdonar que yo haya sido de repente tan repetitiva, que ustedes, bueno, ¿por qué repite tanto una frase una y otra vez? Haciéndolos pensar a través de la gamificación, y por eso les pido disculpas si los enloquecí, haciéndolos saltar de un Kahoot a otro Kahoot, y vamos para acá y vamos para allá, porque es la única forma de que ustedes aprendan. No es recibiendo los contenidos pacíficamente, pasivamente la información, sino haciendo algo, y en las clases virtuales es a través de la gamificación. Entonces, para que un alumno aprenda, debe practicar y debe repetir. Si no, ¿cómo aprendemos a conducir? ¿Cómo aprendemos a conducir? ¿Cómo aprendemos a cocinar? ¿A través de qué? De la práctica, ¿cierto? ¿Alcanzamos a un último Kahoot para terminar, Adrián? Ya, súper. Vámonos entonces al último Kahoot. Vamos, chicos, que se puede. Prepárense para unirse. Vamos. Ahí está el pin. ¿Estamos o no? ¿O falta? ¿Sí? Ya comencemos. ¿Qué debe tener una buena pregunta? Muy bien, ambas. Segunda, una pregunta debe tener... Ah, la repetí. Ah.
Bien, no me di cuenta que la había repetido. Bien, todas son correctas. Perfecto, el tamaño de la letra debe ser grande. Cuatro. La memoria de trabajo solo puede procesar 4 datos cada 20 minutos. Los contenidos relevantes están relacionados con la vida. Muy bien. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me faltan. Ah, bueno el tema. Formativa. Excelente. Vamos con la penúltima. Para que los contenidos pasen de la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo se requieren... What is love? Lady, don't hurt me. Don't hurt me, don't know. Lady, don't hurt me. Don't hurt me no more. No me quería salir, pero debo hacerlo. El tema estaba bueno. 5. 5 son los pasos para llegar. Última. ¡Qué bello! ¡Qué bello tema! ¡Qué bello es él también! Perfecto. Bien. Memoria de trabajo o corto plazo. Vamos a ver quién es el ganador. Y ahora... ¡Jamie! Sacó el primer lugar. Muy bien, Jamie. Excelente, los felicito. Y estamos llegando al final. Esto quiero lo último que ustedes hagan y me dijeran cuáles serían el orden de estos pasos. Última actividad. Ustedes si tienen, pueden mover aquí los números, porque ustedes están ahí adentro del Jamboard. Así que muevan el número 1 hacia el color que ustedes corresponden. Lo toman así. Ahí, miren. Toman el número y lo dejan allá. Vamos, ahí a poner. Ya. Vamos con el 2. Ya. Sí, ahí está bien. Se ve. Vamos con el 3. Con el 4. Y me faltó uno. ¡Oh! Ya, dejémoslo ahí en el stand-by. Vamos a ver. Vamos a ver, mire usted, y estos espacios en blanco, ¿qué es lo que son? ¡Chachán! Ahí está. Abrir las memorias sensoriales, primer paso. Segundo paso, hacer pensar a los alumnos con preguntas. Luego, autogenerar. Autogenerar. Luego, fortificar.
Y el último, que es repetir y practicar. Ese es el último paso. Adiós. Bueno, y mañana recuerden que es la última presentación con Beatriz Bustamante. Los felicito por su participación y espero que se hayan entretenido con esta webinar y les sirva para sus clases. Gracias, ha sido muy bueno, muy Sí, muy muchas entretenido. gracias. Gracias. Muchas gracias, Muchas Marisol. gracias. Sí, muchas gracias. ¿Ninguna pregunta? Tuvo muy bueno. Sí, yo tenía anotadas 2 preguntas Ya, cuéntame, Pilar. y una anécdota. Primero, las Ya. 2 preguntas. ¿Y qué haces cuando te exigen usar el template de la universidad? ¿Qué haces con el fondo? ¿Cómo lo transformo? Buena pregunta. Sí, sí. Bueno, o sea, lo puedes mostrar por un lado, pero por otro lado les puedes acceder a actividades distintas. Mm. O sea, este es el material de la universidad y tenemos una actividad para que yo quiero trabajar con ustedes, para activar estos conocimientos. Ya, por lo tanto, ahí en el fondo se complementan ambas. Exacto, exacto. Ya, ahí ya se respondieron las 2 preguntas, así que ahí estamos bien. Y quería contar una pequeña anécdota. En el semestre pasado me tocó impartir clases en una asignatura que era Teoría y Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. Y para activar un poquito los conocimientos, con los estudiantes inventamos un cuento. No más de 5 minutos. Yo partía la frase y ellos tenían que utilizar algún elemento que habíamos visto en la clase anterior e incorporarla en el cuento que estábamos creando de manera oral. Resultó muy bien y después, claro, las clases siguientes me decían, profe, ¿qué cuento inventamos hoy día? Entonces ahí tenía que ir cambiando un poquito las actividades, pero la verdad que sí, funciona incorporar nuevos elementos, el tema de los juegos, el Mentimeter, todo eso funciona. La novedad para ellos es, pero importante, porque ellos esperan llegar a la clase. Esperan, ay, ¿con qué va a salir? Yo también en mi clase, ¿con qué va a salir la profe? Siempre les Sí. tenía un video distinto. Y también es un desafío para uno como profe también, Sí. el estar ahí renovando y actualizando. Aparte que lo pasas bien, porque tú lo pasas bien cuando los estudiantes están entretenidos, cuando se incorporan en tu clase. Sí. Jamie levantó la mano. Hola, sí, también quería comentar como Pilar que a mí me pasó el semestre pasado también yo hacía intervención en TEL y para poder hacer un poco más práctica las actividades, yo les planteaba a veces cambiar las presentaciones y las transformaba en un Kahoot que era conversado, con harto tiempo entre una y otra. Y también para el proceso de diagnóstico ocupé un Quizy, que es la otra plataforma que es amiga de Kahoot. Y a ellos les gustó bastante la evaluación diagnóstica desde ese punto de vista, más que preguntas de lluvia de ideas, hacerla con el quiz y con estos mismos videos, las músicas que van apareciendo. Como también a veces incorporar el Mentimeter y todo. En general, tratar de que sea un poco más amigable la clase, este trabajo virtual. Y ahí generalmente participan más los estudiantes que cuando uno dice ya, alguien quiere abrir el micrófono, ahí como que ya nadie quiere conversar, pero cuando tiene esta modalidad, ahí sí participan porque pierden el ruido ambiental, todo, por ejemplo, ahora ya estoy con mis hijos acá alrededor, entonces también a veces incomoda a los alumnos abrir el micrófono, pero participar de esta forma sí lo realizan. Gracias, Jamie. Javier, ¿tú habías levantado la mano o idea mía? ¿O no? ¿No? Nada, no he dicho nada. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, porque si ustedes disfrutan una clase, sus estudiantes también la van a disfrutar. Y así los hacen participar, además. Y así, además, no están en una clase de espiritismo. ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Están vivos o no?
Claro, eso sucede, pero cuando uno los mantiene y ellos, la primera clase quizás no van a captar mucho, pero después de la primera clase, cuando ustedes les muestren la dinámica en que trabajan, ya saben de que ellos, aunque estén con la cámara apagada, tienen que estar atentos, porque luego viene la evaluación, vienen las preguntas, entonces deben estar atentos. Y no tienen la pantalla, quizá están en otro lado, están durmiendo y ustedes hablan y hablan. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Muchas Gracias a gracias. todos ustedes. Que estén súper bien. Un gran abrazo y mucho éxito.